amados hermanos, la lectura de hoy en Mateo 18:23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y, haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Iniciamos con un poco de contexto. Desde el comienzo de este capítulo, Jesús estuvo hablándonos sobre sus pequeños, o sea, sobre todo aquel que tiene fe en Él con la preciosa humildad de un niño. Entonces Él nos explica que hay quienes hacen daño a sus pequeños y advierte que mejor les fuera atarse al cuello una piedra de molino de asno y lanzarse a lo profundo del mar. Después nos habla como iglesia y nos dice qué debemos hacer si encontramos en la iglesia a alguien que es de tropiezo. Córtalo y échalo de ti, nos dice el gran maestro. Es en este contexto, hablando del proceso eclesial para expulsar a alguien que hace daño a sus pequeños, que Jesús nos dice: lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora entendemos a qué se refería cuando hablaba de atar y desatar. Y entonces aquí también nos dice lo siguiente: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. De esta manera nos deja claro que una decisión tan dura y seria no debe ser tomada por una sola persona. Deberían haber 2 o 3 por lo menos, y lo que ellos juntos decidan será respaldado por Cristo mismo. Porque todo lo que pidáis en mi nombre os será hecho, dice el Cristo en este mismo contexto. Entonces entra la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, nunca dejes de perdonar. Aún si aquel hermano tuvo que ser separado de la comunión de la iglesia, no podemos dejar de perdonar, porque cada cosa que hacemos tiene su debida consecuencia y la consecuencia se dará, pero el perdón en el creyente nunca debe faltar. Y es aquí donde comienza la parábola que nos ocupa, versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey. En esta parábola, el rey representa al Padre Celestial, ante quien quieran o no, rendirán cuentas todas las criaturas. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. La suma de 10,000 talentos es ya intimidante, pero ¿realmente sabemos a cuánto equivalen estos 10,000 talentos? Muy bien. Un talento no es realmente una unidad monetaria, sino una medida de volumen y equivalía a todo el oro que pudiera caber en una vasija llamada ánfora. Esto es alrededor de 34 kilogramos. Algunas veces la vasija se llenaba con plata, pero en consideración que es a un rey al que se le debe esta suma, asumimos que el peso se refiere a oro. Entonces, si queremos saber cuánto era este monto de 10,000 talentos, una matemática simple iría de esta manera. Si 1 gramo de oro cuesta 239 soles, 1 kilogramo valdría 239,000 soles. 34 kilogramos, o sea, un solo talento, tendría hoy el valor de 8,126,000 nuevos soles. ¿Cuánto era lo que le debía este primer deudor al rey? 10,000 talentos. ¿Acaso es siquiera necesario que hagamos la multiplicación para enterarnos que esta deuda era absolutamente impagable? Esto es una parábola, por lo tanto es solo una representación, de modo que no tendría sentido preguntarnos ¿y cómo es que el hombre de la parábola llegó a deber tanto? Pero lo que sí deberíamos preguntarnos es ¿a quién representa este primer deudor? ¿Quién sería aquel que tiene una deuda impagable para con el Padre? ¿Quieres saber quién es? Permíteme ayudarte
quiero que lo conozcas. Acércate al espejo más cercano y mira con atención. Ese es el deudor cuya deuda es impagable. Pero quizás tú te preguntes, ¿cómo es posible que yo haya acumulado tremenda deuda con Dios? Ahora nos toca ver un poco de las matemáticas del cielo. Romanos 6:23 nos da un indicio de nuestra deuda, porque la paga del pecado es muerte, nos dice. Ahora hagamos algo de introspección. ¿Cuántos pecados durante toda nuestra vida hemos cometido hasta el día de hoy? ¿2? ¿10? ¿Cientos? ¿Quizá miles? La paga del pecado es muerte, sentencia la Escritura, pero esto es un pecado. Ahora dime, ¿cuántas vidas tienes para pagar por cada uno de tus pecados? Cuando ponemos las cosas en la perspectiva correcta, nos enteramos que los 10,000 talentos de deuda del personaje de la parábola se quedan cortos comparados a la deuda que cada uno de nosotros hemos ido acumulando durante toda nuestra vida. ¿Cómo habríamos de pagar semejante deuda? Bien, el personaje de la parábola tampoco podía, pero aún así, en su desesperación, trataría de intentarlo. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, él y su familia serían esclavos para siempre. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¡Qué promesa tan vacía y desesperada! Jamás nadie podría pagar una deuda tan aplastante. Entonces sucede una de las escenas más conmovedoras de cualquier parábola. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó y le perdonó la deuda. No es que le dividiera la deuda por plazos o que simplemente le diera una moratoria. No. El Señor le perdonó toda la deuda. Ahora podía considerarse un hombre libre y en plena y perfecta comunión con su rey. Entonces salió este hombre campante ante la atónita mirada de todos los demás siervos del rey. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario es el salario común de un día entero de trabajo para un jornalero. A nuestros días, y siendo algo optimistas, serían alrededor de 45 soles. 100 denarios no era una deuda despreciable. Estamos hablando de 100 días de trabajo, alrededor de unos 4,500 soles. Versículo 28. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: «Págame lo que me debes». A ver, ni bien había salido del palacio del rey, se olvidó de la inmensa gracia que había recibido y ahora se creía con derecho a exigir, usando la violencia, una deuda tan ínfima comparada con la deuda que a él se le imputaba. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Esta no era una promesa vacía, como la que él le hizo al rey. 4,500 soles no son una suma desdeñable, pero tampoco son impagables. Versículo 30. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Seguro alguno se preguntará: ¿pero de qué serviría echar a este hombre a la cárcel? ¿Cómo podría pagar la deuda si estaba en la cárcel? Este acto de echar a un deudor a la cárcel era común en aquella época, porque de esta manera cualquier familiar o amigo del encarcelado vería la premura y muy probablemente haría alguna colecta para poder saldar la deuda y que su amigo o familiar sea liberado. Pero este acto, por demás injusto de parte de aquel al que se le había perdonado una deuda impagable, no quedó oculto en las sombras. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. En la parábola, el rey no era omnisciente, por lo tanto necesitaba que alguien le informara lo que estaba sucediendo. Pero el Señor, nuestro Dios, aquel que nos ha perdonado nuestra deuda impagable, está enterado de absolutamente todo lo que sucede en el momento mismo en que sucede, y Él sabe pedir cuentas. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?» Amados, este es un llamado de atención muy potente de parte de Dios. Cuando alguien nos hace daño, nosotros nos sentimos como que ese alguien estuviera en deuda con nosotros. Y como que fuera nuestro derecho guardar amargura contra aquella persona hasta que nos sea restituido aquello que
según nosotros, se nos ha arrebatado. Y sí, sería nuestro derecho, así como era derecho de Dios, destruir a cada uno de los seres humanos por ser una raza vil y llena de pecado. Pero Él prefirió pagar Él mismo la deuda para no tener que demandarla de nosotros. Si la vida de un ser humano puede pagar por uno solo de nuestros pecados, la vida del omnipotente ser divino basta y sobra para pagar por los pecados de toda la raza humana, del ayer, del hoy y del futuro. Todo perdón requiere un sacrificio, un pago por la afrenta. Cristo fue ese sacrificio que pagó por nuestras afrentas ante Dios. Y si todo perdón requiere un sacrificio, ¿cuál será el sacrificio que deberá darse para que nosotros podamos perdonar las deudas de los que nos ofenden? Pues es nuestro orgullo el que tendrá que ser sacrificado. ¿Será mucho pedir tal sacrificio al ver el sacrificio que Dios hizo por nosotros? Amados hermanos, nunca dejemos de perdonar, porque dejarlo todo en las manos de Dios siempre será. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.